En sí, hay varios campos de estudio en la lingüística y no solamente tratan generalmente de la gramática. Existe la idea errónea, generalizada, que los lingüistas aprenden muchas lenguas y castigan la gramática incorrecta. Pero no es cierto. La lingüística es el estudio científico del lenguaje y se compone de distintos campos que describen distintas lenguas y el lenguaje. También investigan los principios de comprensión y pronunciación del lenguaje. The field of study linguistic. phonetics. La fonética es el estudio de los sonidos del lenguaje, los cuales son llamados fonemas. Hay literalmente cientos de ellos usados en diferentes lenguas. Incluso un solo idioma como el inglés nos permite distinguir entre aproximadamente 40 fonemas. Por ejemplo, un fonema es una unidad mínima de articulación cuyo sonido puede ser vocálico o consonántico. La unión a concatenación de los fonemas produce morfemas, por ejemplo, A y G. Cada letra es un fonema que a su vez se escribe en regrafemas, es decir, diagonales que encierran una letra. Phonology. La fonología es la rama de la lingüística que estudia el sistema de los sonidos de la lengua en general y de cada una lengua en particular, incluyendo las sílabas, la entonación, la acentuación, etc., a un nivel abstracto o mental. Por ejemplo, casa y taza. La existencia de pares mínimos es un principio general para identificar el inventario fonológico de una lengua. En su forma fuerte, si existen dos pares mínimos que difieren en un sonido segmental, implica que esos dos sonidos segmentales son realización de fonemas diferentes. Morphology. La morfología en la lingüística. En la lingüística, la morfología comprende la parte de la gramática que se ocupa de clasificar y explicar el funcionamiento y significado de las variaciones de forma en la palabra dentro de la estructura de la lengua. En este sentido, la morfología cumple tres funciones específicas. Categoriza las palabras de acuerdo con su función: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, etc. Estudia las variaciones de sus formas, es decir, sus flexiones, y explica los procesos que intervienen en la derivación de la composición de las palabras. Syntax. Es la parte de la gramática que pone y ordena las palabras para formar una oración. Por ejemplo, compró la del cuarto piso una señora secadora. Utilizando la sintax sería: la señora del cuarto piso compró una secadora. Semantics. Es un conjunto de términos que se relacionan por su significado. Por ejemplo, margarita, rosas, tulipán pertenecen al campo semántico flores. Lexicology. Lexicology es la subdisciplina de la lingüística que tiene como cometido la clasificación y presentación, estudio de la estructura léxica según las relaciones semánticas de su lengua. Pragmatics. Pragmática. Se encarga del estudio del significado en contexto, la dinámica de la comunicación y las normas de la conversación. Algunos de los ejemplos más claros del uso pragmático del lenguaje son: saludar, pedir información, realizar una petición, expresar una queja o demanda, atención. Sociolinguistics. Sociolingüística. Es un campo científico de la lingüística y la sociología, definiéndose como el estudio de la influencia de la sociedad en el lenguaje, incluyendo las normas culturales y el contexto en que se mueven los hablantes. La sociolingüística estudia los fenómenos lingüísticos y trata de relacionarlos con factores de tipo social. Por ejemplo, nivel socioeconómico, edad, sexo, nivel de educación formal, grupos étnicos,
aspectos históricos, situación pragmática, disciplinas como la sociolingüística y la pragmática orientan los estudios lingüísticos un poco más allá de la oración. Estas disciplinas utilizan la teoría del análisis textual, oración, enunciado, palabras, párrafos, etc. Dialectology. Dialectology, the study of regional variation of language. Dialectology is the scientific study of linguistics dialect. A subfield of sociolinguistics, it studies variation in language based primarily of geographic distribution and its associated features. Dialectology then uses such as the divergence of two local dialects from a common acentor and synchronous variation. Bueno, quizás alguien de nosotros nos hemos preguntado por qué nosotros como hablantes del español en Latinoamérica tenemos diferentes acentos según el país donde vivimos. Y bueno, he llegado a la conclusión que es porque tenemos distintas culturas, distinta religión y diferentes aspectos sociales, dependiendo del lugar donde uno vive. Pero también esto viene desde la época de la conquista. Ya sabemos que los españoles conquistaron a los latinoamericanos, a excepción de Brasil. Y ellos mismos nos enseñaron el idioma que hoy hablamos. Y al enseñarles a los indígenas en ese tiempo, porque en ese tiempo había bastantes lugares indígenas distribuidos por todo el territorio de Latinoamérica, y ellos tenían diferentes lenguas. Entonces, al enseñarles el español, ellos pronunciaban el español de una manera como ellos creían que era correcto, y lo hacían poniendo de referencia su lengua materna. O sea, ellos pronunciaban el español como pronunciaban en su lengua materna. Debemos saber que la dialectología contiene 3 grupos. 1, los dialectos; el segundo, los sociolectos; y el tercero, los registros. Los dialectos son variedades lingüísticas regionales, o sea, la forma de hablar un mismo idioma en un mismo país. Por ejemplo, una española y una colombiana habla de esta manera. Hostia, tío, ¿cómo va todo? Parcero, ¿cómo le...? Bien, en este ejemplo les expliqué la diferencia. Hay muchas diferencias entre estas dos maneras de hablar el español, pero ambas son correctas. El segundo tenemos los sociolectos, que son variedades lingüísticas definidas por las características del hablante. ¿Qué quiere decir con esto? Lo explico en este ejemplo. Un hombre de clase alta pidiendo una cerveza en un bar, y un hombre de clase baja pide una cerveza en el mismo bar. El hombre de clase alta se dirige y habla de esta forma. Por favor, ¿me puede dar una cerveza? Sin embargo, el hombre de clase baja no utilizaría el mismo lenguaje y diría de esta manera: pongo una cerveza acá. Entonces, ahí vemos que él es un poco más vulgar que el hombre de clase alta, que es un poco más respetuoso. El tercero y el último, que son los registros,
que son maneras lingüísticas sociales, o sea, no es lo mismo decirle buenos días a tu jefe que buenos días a tu mejor amigo. Por ejemplo, a mi jefe, cuando yo le voy a dar los buenos días, utilizo la siguiente frase. Buenos días, señor Reyes, ¿cómo está usted? Pero a mi amigo, que es una persona que lo veo todos los días, no me voy a referir con el mismo lenguaje. O sea, le voy a hablar de esta manera. Oye, causa, ¿cómo anda la cosa? Es un lenguaje más común y se pudiera decir que un poco más vulgar. Sin embargo, el lenguaje que utilicé para referirme con mi jefe es más respetuoso. Bueno, eso es la definición en cuanto a la dialectología. Historical linguistics. Historical linguistics, the study of changing in language over time. Historical linguistics or diachronic linguistics in the linguistics discipline that study the change of language over time and the process of linguistics changing. Therefore, it occupies a prominent place in the study of genetic kinship of language. Existen muchas razones por las cuales una lengua puede cambiar. Una razón es la interacción con otras lenguas. Por ejemplo, si una tribu de gente realiza intercambios con otra, empezarán a utilizar palabras específicas y frases para que los objetos de intercambio. Algunas cosas influyen en el cambio lingüístico, como la cultura, la economía, el lugar y las nuevas invenciones. Con estas cosas las palabras cambian y se modifican para ser más simples. Psicolingüísticos son los procesos que mediante las personas usan y adquieren diversos conocimientos mediante diferentes campos. Por ejemplo, la comprensión se puede adquirir a través de textos, diálogos entre una o más personas. Por otra parte, tenemos la producción del habla, donde en sí los niños ya empiezan a producir lo que adquieren. La adquisición. Acá en este punto es donde los niños y niñas aprenden todo lo que quieren a través del conocimiento. Neurolingüística estudia la combinación de la bioquímica neuronal como la estructura del lenguaje, los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Estas activan los campos neuronales y hacen que generen sustancias como, por ejemplo, las endorfinas, la adrenalina y la amigdalina. Por otra parte, también tenemos las actitudes, circunstancias que se clasifican en engramas y conductas, que tienen que ver con el bienestar y el conflicto, que todo esto se va a relacionar con el lenguaje gestual, escrito y oral.